Patricia Espinosa, informando en lenguas de señas mexicano. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar contigo en este jueves, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este su espacio Teleyucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal Teleyucatán o también por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Teleyucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600, línea directa para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y le comento que Yucatán reportó una participación poblacional económicamente activa en el mercado laboral por arriba del 60%. De esta forma, el estado con la tasa más baja de informalidad laboral en su historia. Las acciones que impulsa el gobernador Mauricio Vila Dosal para posicionar a Yucatán como idóneo para la inversión y favorecer la creación de más y mejores empleos se reflejan en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues en el segundo trimestre del año se ubica como uno de los estados con menor tasa de desocupación y con índices de informalidad laboral más bajos de su historia. Con base en la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el segundo trimestre del año, Yucatán registró la tasa de informalidad laboral con 56.6%, la más baja registrada en su historia, que representó el decremento del indicador de menos 3.7 puntos en comparación con el mismo periodo del 2018. La cifra más baja registrada en el estado corresponde al primer trimestre de 2006, con valor de 57. En el segundo trimestre de 2019, el estado ocupó el tercer lugar con menor desempleo en el país, con la tasa de desocupación de 1.8, cifra menor al promedio nacional que fue de 3.5. Yucatán también tuvo la participación o población económicamente activa en el mercado laboral del 63.5%, que se ubicó en la posición 5 con mayor proporción nacional. La cifra supera en 3.3 puntos porcentuales al indicador nacional que se ubicó en 60.2%. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es la principal fuente de información del mercado laboral mexicano, pues ofrece datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, ocupación, informalidad laboral, subocupación y desocupación. Teleyucatán te informa. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio se suma a la iniciativa del gobierno federal para impulsar los proyectos que detonarán el desarrollo y la transformación de la región sur-sureste para solucionar sus problemas y salir del rezago. Su presidente, José Manuel López Campos, resaltó que los proyectos como el Tren Maya, el corredor transísmico de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas impulsarán el crecimiento económico de la región. Y gobierno del estado firma convenio para mejorar la evaluación del gasto público. El gobierno estatal reafirma de esta manera y otros proyectos su compromiso en temas de transparencia y el correcto uso del recurso público. Hay que reconocer estas acciones emprendidas por parte de las autoridades estatales para abordar estos temas y así garantizar el desarrollo presente en el estado. La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado, la Academia Nacional de Evaluadores de México e instituciones de educación superior firmaron un convenio para el fortalecimiento de la cultura de la evaluación y la formación de evaluadores jóvenes y emergentes. La presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, así se contribuye al objetivo de fortalecer el posicionamiento de evaluadores jóvenes y emergentes como actores relevantes en la práctica de esta importante tarea en la región, siendo la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación la única institución en Latinoamérica que desarrolla la estrategia de evaluabilidad. La secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, dijo que la evaluación no es una opción para las dependencias y entidades, sino una acción obligatoria para una gestión más eficaz, eficiente y orientada a resultados, y exaltó el plan del Ejecutivo por mejorar el ejercicio y la calidad del gasto. Desde el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Bernardo Cisneros Buenfil,
puntualizó el rol que debe tener la juventud en la toma de decisiones y pidió que otras instituciones se incorporen en este tipo de iniciativas. El secretario técnico de Planeación y Evaluación del Estado, Rafael Hernández Cotasec, presentó la estrategia de evaluabilidad del Ejecutivo. Teleyucatán te informa. Las llamas de un incendio forestal amenazaban con acabar gran parte de la reserva de la biosfera de la ría de Celestún. Afortunadamente, el fuego ya fue controlado. Se controló el incendio forestal cerca de la reserva de la biosfera de Ría de Celestún, que afectó 200 hectáreas, con el esfuerzo conjunto de elementos de 3 niveles de gobierno, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La Secretaría de Seguridad Pública realizó sobrevuelos en el área afectada para valorar la situación y establecer la estrategia de contención, pues la zona es de difícil acceso, donde predominan el manglar y la vegetación alta. El gobierno del estado solicitó a la Secretaría de Marina Armada de México el apoyo de un helicóptero tipo M117 para las labores de mitigación, que transportó equipo y elementos de la Comisión Nacional Forestal, brigadistas de Procivi y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. La afectación estimada es de 200 hectáreas y para garantizar la extinción de las llamas, el personal de la CEMAR emprendió maniobras con el helibalde. Teleyucatán te informa. Alegría, talento y servicios de calidad destacan en las actividades de la Expo Adulto Mayor. Un gran número de participantes acuden precisamente al Centro de Convenciones Siglo XXI para aprovechar los proyectos, foros y beneficios que ahí se dan a conocer. En medio de un ambiente de fiesta y alegría, más de 3.800 personas de 70 municipios protagonizaron el primer día de actividades de la 10ª edición de la Expo Adulto Mayor, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Además de aprovechar servicios como bolsa de empleo, clases de manualidades y artesanías, trámites, servicios médicos, actividades deportivas y culturales, los asistentes engalanaron el recinto con sus trajes típicos y su destreza en los bailables que presentaron en el escenario. También demostraron que no hay edad para ponerse retos, ya que 13 finalistas de los 54 clubes participaron en el primer concurso de la adulta y el adulto mayor del año. Entre porras, aplausos y pancartas, familiares, amistades y autoridades de las diferentes demarcaciones representadas demostraron su apoyo a los contendientes, quienes lucieron sus habilidades en las etapas de traje regional, prueba de talento y atuendo de gala. La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, María Cristina Castillo Espinosa, encabezó la entrega de reconocimientos y premios a los ganadores del concurso, en los rubros de simpatía, elegancia, mestiza elegante, oradora, orador, fotogénica, fotogénico, la y el más popular, mejor sonrisa y talento del año. Berta María Mendoza González y Juan Enrique Herrera Cetina se coronaron como adulta y adulto mayor del año. Después, la comediante Salomé Sansores, mejor conocida como Chepita Cacatúa, se encargó de dar un toque de diversión en esta jornada completamente familiar. Teleyucatán te informa. Nos vamos rápidamente a la primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Si lo piensas, en los últimos años se ha hablado más de libertades, minorías e igualdad. Los derechos humanos son más que instituciones de gobierno o discursos políticos. El que estés informado y te puedas expresar libremente, acceder a seguridad social, que elijas a quién amar y decidas sobre tu cuerpo, o poner una barrera ante abusos de autoridades. Todo eso y más son tus derechos. Ya lo dijo la Corte. Celebremos un año más de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
Cuando hicimos las Dondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Ya de regreso con más información y le platico que pacientes nacionales e internacionales que requieren de un tratamiento clínico identifican cada vez más a Yucatán como un destino idóneo del turismo médico. El mercado del turismo médico son los norteamericanos y canadienses que buscan servicios de calidad que viven y llegan en la ciudad en la temporada de invierno. El director de Innovación Turística y Atención a Segmentos Especiales de la Secretaría de Fomento Turístico, Arturo Sánchez, resaltó la importancia de captar a esos extranjeros conocidos como snowbirds, dando la opción de aprovechar la oferta médica en su estadía. Una ventaja latente de nuestro estado es los snowbirds. Los snowbirds son aquellos estadounidenses o canadienses que vienen a pasar su temporada de invierno acá. Estamos hablando que aproximadamente llegan en noviembre y se quedan hasta febrero. Entonces vienen a pasar su invierno y aprovechan ese lapso de tiempo para hacer actividad de turismo médico. El turismo médico tiene mucho que ofrecer por la calidad de sus servicios y precios competitivos. Tenemos tecnología de punta con los hospitales y los procedimientos. Entonces, básicamente van a encontrar un servicio igual que lo pueden encontrar en casa o hasta a veces superior. La Secretaría de Fomento Turístico enlazó el mercado del turismo médico con facilitadores que tienen estrategias para captar clientes de otros países. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y Yucatán es sede del Foro Regional en materia de movilidad. En este evento se ponen en marcha mesas de trabajo en temas transversales de la movilidad relacionados a derechos humanos, accesibilidad, calidad de servicio, género y equidad y también gobierno abierto. Se realizó el 6º Foro Regional de Movilidad como parte del Proceso Nacional de Armonización Normativa, con la participación de especialistas y diputados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. En el evento se realizaron mesas panel de temas transversales de la movilidad como derechos humanos, accesibilidad, calidad de servicio, género y equidad, gobierno abierto, entre otros. Se busca elaborar una legislación vanguardista y actualizada que atiende y solucione el deterioro ambiental, la mala calidad de vida de los ciudadanos y el uso inadecuado del territorio. En los últimos 30 años, el parque vehicular creció 500% y en ese mismo periodo, la población aumentó apenas 47%, pero la flota de transporte público se mantuvo igual y de forma paralela, la mayoría de las políticas públicas tuvo proceso regresivo, porque en las ciudades, la mayoría de la población se mueve en transporte público, en bicicleta o camina hacia sus destinos. Teleyucatán te informa. La edad no es un limitante, sino todo lo contrario, es un motivante. Los adultos mayores aún pueden continuar disfrutando, aprendiendo y practicando actividades académicas que contribuyan al desarrollo humano y también a su calidad de vida. A un año de que abrió sus puertas, 400 adultos mayores adquirieron habilidades tecnológicas, artísticas, de cuidado de la salud, deportivas, entre otras, en la Universidad de los Mayores. Nos hemos encontrado con una gran demanda. Cuando comienza el programa ofertamos 10 talleres. Actualmente para la inscripción para el periodo septiembre-noviembre de este año estamos ofertando 29 talleres. Se refirió a los talleres con mayor demanda. El de fitness acuático, el de la tecnología, los smartphones, aplicaciones, el Word básico, han sido de los más demandados, pero también están el de repostería, también está el de los orientados al conocimiento de la cultura maya, el del pueblo maya. Las inscripciones para los talleres que iniciarán el 2 de septiembre concluyen a fin de mes. Los interesados pueden registrarse en la página www.dgda.uade.mx/umayores. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La formación para prevenir la violencia de género de cualquier tipo y la discriminación debe iniciar desde el hogar, sumándose ahí otros sectores
como es el caso de las instituciones educativas. En este caso, la máxima casa de estudios instala comisión para prevenir, atender y también sancionar la violencia de género, discriminación, hostigamiento y acoso sexual. El rector de la UADY, José de Jesús Williams, encabezó la ceremonia de instalación de la Comisión Ejecutiva para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual. Elaborar un protocolo como un instrumento guía no es un tema sencillo ni trivial. Es un tema de responsabilidad que tiene que tener y tiene la universidad en el manejo de este tipo de situaciones. La comisión está integrada por la secretaria técnica María Minerva Zapata Denis y 3 comisionados, Elías Góngora Coronado, Ligia Ancona Martínez y Gabriel Colomé Ruiz. El protocolo tiene unas medidas de prevención, de atención y sanción, y entre las medidas de prevención pues se trabajará fuertemente en la socialización, en la capacitación y sobre todo en la sensibilización hacia toda nuestra comunidad universitaria, ¿no? Se enfatizó en la importancia de la educación para prevenir la violencia de género. Lo importante es la educación, no necesariamente la sanción va a llevar a la corrección. ¿Hay que sancionar cuando hay que sancionar? Sí, pero hay que apuntalar y fortalecer la educación. Los vínculos de la comisión son los representantes del Programa Institucional de Igualdad de Género, tutores o la página www.wadi.mx, donde se puede consultar el protocolo. Con imágenes de Efraín Rodríguez para Teleyucatán Te Informa, Mayra Vences. Y bien, esta información va para todos los jóvenes que les gusten las artes y también tengan algún proyecto relacionado con estas. Tienen hasta el 13 de septiembre para inscribirse en el programa Formación de Nuevos Creadores. Aquí le tenemos todos los detalles. Jóvenes de los 106 municipios del estado que cuenten con proyectos artísticos y requieran impulso creativo, formación y profesionalización tendrán la oportunidad de participar en el programa Formación de Nuevos Creadores de la Secretaría de la Cultura y las Artes. El esquema forma parte de la estrategia Fomento al Surgimiento de Nuevos Creadores en el eje Yucatán Cultural con Identidad para el Desarrollo, incluido en el Plan Estatal para la Administración que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal. La convocatoria dirigida a personas de entre 15 y 25 años ofrecerá apoyos con montos de hasta 100,000 pesos para creación y producción de una bolsa total de 800,000. También asesoría de la mano de gestores especialistas, así como experiencias de formación a cargo de personas que han trabajado en Australia, Italia, México y Uruguay. La invitación estará abierta del 15 de agosto al 13 de septiembre y los postulantes podrán participar individualmente o por equipos en las categorías de danza, teatro, música, literatura, artes visuales, cinematografía y multidisciplina. Teleyucatán Te Informa. Momento de ir a una pausa. Al regreso, más información. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia.
Ya estamos de regreso y por supuesto con más información. Mientras se preparan los festejos por los 50 años de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, aquí en Yucatán se diseñan estrategias para consolidar a la capital como un referente en temas de diseño. Yucatán se convertiría en la capital del diseño y de la moda, con el laboratorio indumental que entrará en servicio el próximo mes, con el cual los diseñadores elaborarán sus telas. Que la persona, el que va a llegar para hacer su prenda, va a llegar con su USB y va a salir con su prototipo ya hecho. Se busca elaborar la ruta de la maquila para que en los municipios con mayores carencias se capacite a personas para trabajar en la industria del vestido. Por ejemplo, tener una camioneta y llevarles, o sea, hacer una ruta, ¿ok? Y llevarles a lugares donde no llegan la maquila y luego ir a buscarla. La industria del vestido genera 16,000 empleos y se requieren al menos 300 trabajadores más, sobre todo patronistas, también conocidos como arquitectos de la moda, pues plasman las ideas del diseñador en moldes que se convierten en prendas de vestir. También se contará con una estrategia de capacitación móvil. Queremos llevar capacitación de la industria del vestido a tu comunidad. Un carrito rodante, pero esos grandes, ¿no? De tipo contenedor, ¿no? Poner sus instalaciones, poner unas maquinitas ahí y todo, ir de comunidad en comunidad, ¿ok? Como mercado sobre ruedas, ¿no? De comunidad en comunidad para capacitar a la gente. Adelantó que se preparan los festejos por los 50 años de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. La Casa de las Artesanías realizará la primera Expo Artesanal Ticul 2019 en el parque principal del 16 al 18 próximos para exhibir las creaciones elaboradas por manos yucatecas. Su titular, Dafne López Osorio, resaltó que será la primera ocasión que Ticul tendrá el evento, cuyo corte de listón inaugural será el sábado a las 20 horas. El objetivo es llevar la cultura a la entidad, promover oportunidades laborales y exaltar el trabajo. En el evento participarán 30 artesanas que expondrán amplia variedad de productos como maceteros, floreros, alcancías, cajetes y platos con diseños exclusivos y, por supuesto, también innovadores. El alcalde Diego Ávila continúa generando inversión y también fuentes de empleo en Tecash. Como parte de los esfuerzos para posicionar al municipio en el mapa turístico, colocó la primera piedra de un hotel. En la construcción de este espacio, que tendrá 40 habitaciones, se invertirán 15 millones de pesos y será de 4 estrellas express. Un niño soñador convirtiendo su gran ilusión en una realidad. Conozcamos la historia de Manuel y, por supuesto, su pasión por los toros. Desde pequeño, Manuel observaba cómo su abuelo armaba el coso taurino, donde disfrutaba acompañado de su familia de las corridas de toros en Tacmec y anhelaba el día en que se convertiría en uno de los palqueros del municipio. Don Manuel, ¿hace de cuánto que es palquero? Tengo 50 años. ¿Desde siempre? De siempre. Esto lo tenía mi difunto abuelito y él falleció, se me quedó. Ahorita pues ya tengo edad, pues ese es mi hijo. A ver si lo sigue. En los primeros días del mes, Manuel y los 120 palqueros del municipio iniciaron el armado del coso taurino para disfrutar de la fiesta brava en honor a San Lorenzo y la Purísima Concepción. Nosotros así empezamos el domingo que pasó, pues ahorita pues poco a poco lo estamos. Hoy debemos de terminar ya, por como que empieza la corrida hoy. El proceso de armado inició con la colocación de los horcones que soportan el tablado. Hacer hueco, poner los horcones, después los balos, estos que son huacachés que conocemos nosotros. Las celosías vas poniendo ya después entonces de las celosías, ya pusiste tus balos, pones el piso. En la parte final del piso se coloca la baranda, que es la primera fila donde no cualquiera se atreve a sentarse. La pone una tabla ya, que se llama baranda. Lo más valiente se sienta allá. Luego se instala la lámina para resguardarse de los intensos rayos del sol o de la lluvia y finalmente se coloca el guano. Cada año hay que ahorrar para invertir en el ruedo, que en su caso corresponden 2 metros, que requieren varios horcones, tablones, cuerdas, entre otros materiales. Todos los materiales, pues
unos 2,000, 2,500. Pero, ¿qué se come en el tablado mientras se disfruta de la fiesta brava? Cheva, el shish, de todo, sí. Manuel y su familia disfrutan cada año la corrida. Cuando meten un toro limpio, es cuando se anima más. Bueno, de vez en cuando escapa. ¿Qué hace la gente? Corre. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Bueno, y este es el detalle de cómo se elaboran los tablados aquí en Yucatán. Recuerde un tema que nos importa mucho, conocer sus comentarios y opiniones. Comuníquese al 940-7600. Ahí están también las redes sociales de Teleyucatán y la transmisión, por supuesto, en vivo del Facebook Live. Nos vamos a una pausa, pero antes, Mayra Vences nos presenta la siguiente información. Amigas de Teleyucatán, nuestro experto en belleza Kevin Valle tiene unas super promociones para ustedes. Renueva tu imagen y aprovecha el 15% de descuento en mechas o tinte y queratina Brazilian Blowout. Y si tienes un evento en puerta, pues luce unos rizos o un lacio impecable por tan solo 100 pesos si vas de jueves a sábado. Consiéntete con el experto en belleza Kevin Valle. Visítalo en Luan Lu Salón, ubicado en la calle 15, número 236, Colonia Montecristo, y comunícate al 287-6165. Haz tu cita hoy mismo. Vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Está chido que juegues fútbol, que hagas cosas nuevas, que cantes y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Vamos todos a bailar este domingo 18 de agosto al municipio de Temozón para celebrar su expoferia con la presentación de Los Aventureros, la leyenda. La grabación comienza el domingo a las 2 de la tarde para bailar con Teleyucatán. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Ya de regreso con más información, César Torres llegó a tierras yucatecas y quedó completamente enamorado de nuestro estado. Este amor lo convirtió en relojes artesanales yucatecos que incluso adornan predios del extranjero. Llegó a vivir a Mérida y requirió terapias para mejorar su calidad de vida. Sin saberlo, emprendió un negocio. Enamorado de los paisajes de Yucatán, César Torres elabora de forma artesanal desde hace 5 años relojes de pared con sistema de corrido. Comenzó a pintar por motivación de sus hermanas y ahora sus diseños decoran casas y negocios de otras entidades del país y del extranjero. Me dieron un curso en el Sistema Nacional de Empleo aquí en Yucatán y ahí vi la artesanía, se llama arte popular. Y cuando vi los paisajes, pues me gustó bastante. Ahí empecé. Relojes,
Al verlos, me gustó en sí me gustó lo que es relojes. Hacía yo portallaveros, pero me cuesta más trabajo hacer un portallavero que un reloj. Como que me transporto, me transporto y empiezo a imaginarme. Para elaborar los relojes circulares o cuadrados, César utiliza madera triplay, soga de nequén y pintura textil. Y el paisaje pues ya me viene solito. Empiezo a elaborar, lo pinto y empezamos a plasmar. ¿Y lo que tiene relieve de qué se está haciendo? El relieve es de pasta de polvo fino con resistol. ¿Qué va primero? Primero se arma. Primero se arma el paisaje, se llama fondear. Primero fondeo, pongo el paisaje, lo termino y enseguida viene el relieve, que es lo que le da vista. Además, sus relojes tienen los números mayas, característica que le encanta a los niños. Zonas arqueológicas, paisajes naturales, guacamayas y casas mayas son algunas de las pinturas que tienen sus obras. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Inician en la parroquia de Chubuna los festejos en honor a la Virgen de la Asunción. Y estas son parte de las actividades que ahí se pondrán en marcha. La parroquia de Chuburná Hidalgo celebra a su patrona, la Virgen de la Asunción, con diversas actividades religiosas como misas y gremios. Como parte de las actividades en honor a la venerada imagen, el vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, presbítero Jorge Martínez Ruz, celebró con una misa con la que inició el festejo por su 10º aniversario sacerdotal. En su homilía, dijo que la Madre de Jesús es la que puede interceder por nosotros, nos protege y ayuda. Por eso este día es especial, porque se recuerda su entrada al cielo. Este día, como cada fiesta de la Asunción, recordamos y celebramos la entrada de María en el cielo en cuerpo y alma. No solamente es una fiesta contemplativa que nos deje pasivos y pasmados, así como vieron a Jesús elevarse, así entró María también, sino que nos debe mover a la acción y a la esperanza. El sacerdote Martínez Ruz compartió la alegría de regresar a su parroquia para la celebración de su aniversario, de donde tiene gratos recuerdos. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Cientos de personas que acudieron a la Expo Adulto Mayor conocieron el Palacio de la Música por medio de lentes de realidad virtual. Uno se los coloca y puede hacer un recorrido virtual en 360 grados por todo nuestro museo, y también tenemos algunos conciertos de los que ya se han realizado en nuestra sala de conciertos. Un concierto de la Orquesta Típica Yucalpetén. La Orquesta Típica Yucalpetén tiene ahora una temporada con nosotros los domingos, este domingo a las 12 del día, también va a estar el 1 de septiembre y el 15 de septiembre y en algunas otras fechas en octubre y demás. Traemos este concierto, uno se coloca los lentes de realidad virtual, puede ver al director, al maestro Pedro Herrera de frente, uno va girando y va viendo a los violines, a las violas, a los violonchelos, voltea al público. Y fíjese bien, estos lentes estarán disponibles en el Palacio de la Música a fin de mes. Si no tuvo la oportunidad de visitar el museo, aproveche y recuerde que los martes para los yucatecos o quienes residen en la entidad, la entrada es gratuita. Y un total de 267 maestras y maestros de los niveles preescolar y primaria, tanto indígena como general, así como secundaria especial para adultos, ya cuentan con un sitio laboral tras asignarles vacancias del proceso de administración de educación básica del ciclo escolar 2019-2020, lo que permitirá elevar la calidad de la enseñanza. La jornada de entrega se inició este lunes en una ceremonia presidida por la titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, quien atestiguó la adjudicación de las primeras plazas definitivas. Dicha labor inició desde la promoción de cursos con valor en la calificación final del examen del proceso, así como la publicación de las listas de ordenamiento, tras haber presentado la prueba de conocimiento. Ante diversas autoridades se otorgaron a lo largo de 4 días 129 bases definitivas y 138 vacancias temporales. Los aspirantes se adhirieron al sistema local para ejercer a partir de 16 de agosto sus labores en las zonas sur, oriente, centro y también poniente del estado. Enseguida regresamos con mucho más.
¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Qué esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. Cuando hicimos la Sondé, quisimos crear unas galletas con rico sabor horneado. Pero ¿sabes qué? Hoy las Dondé también saben al abrazo de la abuelita, a maravillosos recuerdos de la infancia, a esos momentos que pasas con los que más quieres. Porque donde hay familia, hay Dondé. Y con un programa variado dirigido a niños y a jóvenes, la Asociación Leer por Placer, en coordinación con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, emprende las actividades de la caravana de lectura. Y este es un foro que próximamente se pondrá en marcha. Como parte de la caravana de lectura del Ayuntamiento de Mérida y Leer por Placer AC, niños y jóvenes yucatecos tuvieron la oportunidad de interactuar con el escritor Juan Villoro. Hemos tenido un encuentro de Juan Villoro con cerca de 120, yo diría 150 jóvenes, entre niños, jóvenes, algunos adultos. La idea es que los jóvenes tengan la imaginación del texto, tengan el conocimiento del autor del texto y al mismo tiempo que convivan con el escritor. En el encuentro, el escritor mexicano habló de sus textos El libro salvaje y El profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Villoro adelantó que aunque el profesor Zipper tiene 3 diferentes historias publicadas, prepara un libro más de sus aventuras. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Elaborado con anís y miel de abeja, el Ixtaventún es un licor de origen maya que es reconocido en el mundo por su sabor y peculiar aroma. Pero para conocer su origen y proceso, presentamos la siguiente nota. El Ixtaventún es una bebida ancestral maya, cuyo nombre se tomó de una leyenda de 2 mujeres que vivían en una ciudad. Una de ellas fue Ixtabay, una doncella de mala reputación que daba su amor a los hombres, pero pese a su mala fama, era de corazón solidario y ayudaba a los enfermos y necesitados. La otra mujer fue Utzcolel, que fue considerada el claro ejemplo de integridad y moral, pero detrás de toda esa falsa pureza se escondía un corazón duro y frío. Al morir la Ixtabay, sucedió algo que causó asombro en la población. Su tumba nacen flores de aromas muy exquisitos, que es de donde nace Ixtaventún, ¿no? Entonces, es de ahí de donde se toma el nombre para ponérselo licor. Dulce flor de Ixtaventún. En la hacienda Casa de Aristi, la bebida legendaria se comenzó a elaborar desde 1935 y desde entonces se vende en el país y en el extranjero. Canadá, Estados Unidos, obviamente Europa, Asia, Australia, es donde estamos exportando. Al año se producen alrededor de 1,5 millones de botellas de la seductora y exótica bebida. El 80% de la producción es realizada por manos yucatecas y se utilizan productos de la región. Pero, ¿cómo se elabora? El proceso de Ixtaventún es una fermentación de la semilla del anís con miel de abeja, más todo lo que necesitas para hacer una fermentación, levadura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso que va de 5 a 7 días. ¿De qué depende que sean 5 o 7 días la fermentación? Pues del clima que tengamos, ¿no? Sí, ya fermentó, se pasa a otro contenedor, ahí se mezcla perfectamente bien y ya que se mezcló, ya que está perfectamente mezclado, se pasa a otro contenedor donde ya va a ir el producto limpio. Una vez que se filtró de impurezas, comienza el proceso de envasado, que inicia con el lavado de las botellas, llenado al alto vacío, etiquetado y sellado. También se cuenta con una edición especial que generalmente se adquiere como souvenir, porque la botella es artesanal y tiene decorado maya,
Incluso se puede personalizar para restaurantes, hoteles, bodas u obsequios. Aunque el Ixtaventún es conocido como un aperitivo o digestivo, se elabora en gran variedad de cócteles con la bebida maya, desde un carajillo margarita, entre otros. En la empresa yucateca también se producen licores basados en recetas mayas ancestrales y con productos 100% naturales, como el licor de coco, guanábana, ron, entre otros. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. El último día que el cambio es chico y Tele Yucatán te informa te velao acabil jueves te tu nats tu cajil celestun te antu el cascachi vela cochuquín el tupule vale 200 hectáreas cash el tacpaje que las molailo eso molay hola Secretaría de Seguridad Pública Bechan Marina Armada de México tu visita el helicóptero te lo visa te lo tupule que cash el tun shangelo Bechan manal 3.800 maco talo de 70 mectan cajilo tacpajo tu cuchil Centro de Convenciones siglo XXI te lo casa lo yesa gil Expo Adulto Mayor que las maco tacpajile maco helo va que las barros a Santio, te lo uyanta lo, uch ok o titula basilo, tun rantelo, más jolen como le dif, tu lo Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, tu jolen ta cubo, tun chimpo la lil, tile maco, tacpajo y chiluquetlamil, adulta y adulto mayor del año, Bechantún letio Berta María Mendoza González y te Juan Enrique Herrera. Tu cae el ticul y sábado de putala, viernes, sábado y domingo en el yesa gil, meya cabil expo ticul, beyutao gelbi, Dafne López Osorio, más joven casa de las artesanías, cubeta elevado, veyate los abacajolbi, que gelas meya hilo cubetic, meya cabilo, telo 30 un tulu tun, nucuchcoelo, no vintelo, balo, tun chalu, nuk besar, mon nuke hatsos kindeli otochmak, que gelas barro con esbitelo, expo adulto, expo ticul, tu cajil, tile con uchutelo. So, para que no guates vela, pues tu socpal ukinilo, ukinbesal, colevil, Asunción, Virgen de la Asunción, güey tu caje Chuburná Hidalgo, tal socpal ejelo, para el chita le miso, tu men Jorge Martínez Ruiz, Kima, que yo le tu mes en tu casa, ukinbesic, haipel jabo, tun, ukam, tunshan, uyunkini, 10 jabo, ukam, uyunkini, le chequea el tunshan, Kima, coleli, uchikusu, tetu nahilko, Chuburná Hidalgo, yo le tun, casi que le tiene ya hilo va beitun sa o helpi tu casa shan basho kanan yola le ukata ti le kole bilo le ti katik tun tu tankich que le yung he basak bini va helo le je basin sikwate stile ak abil hela kin pati que samal chak sikwate de sulak basho kanan yo heltar we chikulil tal Yucatán te informa mi Leni, nos vamos, por hoy es todo. Pero nos vemos mañana. Mañana aquí estaremos. Por supuesto, hemos llegado al final de la emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Por supuesto, los dejamos con toda la información deportiva. ¿Con quién? Los expertos. Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita mañana en punto de las 8 de la noche para terminar muy bien la semana, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. En el CONALEP nos interesa tu futuro y las carreras técnicas son lo de hoy. Formamos profesionales técnico-bachiller altamente capacitados para cubrir las necesidades del sector productivo. Contamos con 308 planteles y ofrecemos 58 carreras, atendiendo a más de 300,000 alumnos de todo el país. Estamos comprometidos con la formación de técnicos y líderes de excelencia. CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán.
noches, muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Teleyucatán en la emisión nocturna de Deportes Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando del béisbol de la Liga Mexicana. Ayer en el segundo de la serie, los Leones vencieron 4-3 a los Pericos de Puebla para asegurar esta confrontación. Le tendremos el resumen. También estaremos hablando del reconocimiento que le otorgaron justamente a la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán después de la exitosa edición 2019 de la Universidad Nacional que organizaron. Le tendremos todos los detalles. En información de la gimnasia rítmica, a partir del próximo 2 de septiembre, bueno, pues van a haber escuelas de gimnasia rítmica tanto en la unidad deportiva de Villa Palmira como en el complejo deportivo Cuculcán. Heidi Ortega estará al frente de estas dos escuelas. Y finalmente comentaremos acerca de la lucha libre, y es que el yucateco Suicida Junior va a haber actividad el próximo domingo en la Arena Sinjuk. Suicida Junior ya tiene pues más de 26 años de trayectoria en estos menesteres. Le vamos a tener el reporte completo de esto y mucho más estaremos platicando. Y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, arrancamos. Muy buenas noches, Mario, así es, ya listos con toda la información deportiva de este jueves. Recordarles rápido nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales, recuerden en Facebook y en Twitter, primero en Twitter en @DeportesTeleyuc y luego también en Facebook en Deportes Teleyucatán para que usted esté en contacto con nosotros. Si nos arrancamos, vámonos con toda la información. Vámonos a lo que es la actividad del Rey de los Deportes. Triunfo para Joaner Negrín. Los Leones vencieron 4-3 allí en el Parque de la Serpiente Emplumada a los Pericos de Puebla y con esto aseguraron esta confrontación. Aquí está el resumen. El cubano Joaner Negrín lanzó pelota de 4 hits y 2 carreras en su labor de 6 entradas para conducir a los Leones de Yucatán al éxito de 4-3 contra los Pericos de Puebla para asegurar la serie anoche en el Parque Cuculcán. El astro cubano completó su labor con 6 ponches y consiguió su victoria número 12 de la temporada. Lo relevaron Manuel Chávez, Enrique Burgos y Josh Luke, quien se apuntó el salvamento. La derrota fue para Brandon Compton en 3 episodios de labor de 3 carreras y 2 ponches, sufriendo su tercer revés de la campaña. Alex Liddy tuvo una gran ofensiva bateando de 4-2 con 2 carreras anotadas para comandar la artillería selvática junto con Art Charles, quien produjo 2 carreras con su extra base. Este jueves será el último de la serie con el duelo estelar abridor entre Mauricio Lara contra el melenudo Jesse Estrada. Bueno, y en otros temas en el deporte universitario, ayer le dimos a conocer que Yucatán podría albergar los Juegos Panamericanos Universitarios que organizaría la UADY. Bueno, ayer también se le entregó a esta institución educativa un reconocimiento por haber realizado los pasados universidades, las competencias de la Universidad Nacional en esta ciudad. Ante el éxito de la pasada Universidad Nacional y por el nivel de organización demostrado durante el evento, la Comisión Nacional del Deporte de la Educación, a través de Alan Merodio Reza, informó que Yucatán será propuesto como sede de los segundos Juegos Panamericanos Universitarios. Son muchos los factores los que hay que destacar, como la seguridad que distingue a Yucatán y las sinergias que entabló la UADY para la organización de un evento de la mayor calidad, por lo que el Estado puede ser una digna sede para un evento panamericano, señaló el funcionario federal. La seguridad de la gente que sentía en la ciudad de Mérida al caminar hasta, a 10, 11 de la noche, sentían seguros. Estamos decidiendo estamos viendo a Mérida, a la Universidad Autónoma de Yucatán, como posible sede de los Juegos Panamericanos Universitarios de la segunda etapa que se va a realizar en el 2020. Por su parte, el rector de la UADY, José de Jesús Williams, quien recibió un reconocimiento, recalcó que la máxima casa de estudios es capaz de organizar eventos de gran envergadura. Demostramos que somos capaces de organizar eventos de esta y probablemente de una mayor magnitud, de una mayor envergadura, de un mayor compromiso
con el solo hecho de tener la voluntad de articular las sinergias para lograr lo que nosotros decidamos lograr. A partir del próximo 2 de septiembre, tanto en la Unidad Deportiva de Villa Palmira como también en el Complejo Deportivo Cuculcán, habrán escuelas de gimnasia rítmica. Heidi Ortega Rosado, esta ex gimnasta y actual entrenadora, será quien esté al frente de estas escuelas de iniciación deportiva. Aquí está el reporte completo. A partir del próximo 2 de septiembre, la Unidad Deportiva de Villa Palmira y el Complejo Deportivo Cuculcán contarán con escuelas de gimnasia rítmica y de gimnasia estética, ambas bajo la dirección de Heidi Ortega Rosado, según lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa la ex gimnasta y entrenadora de esta disciplina. Nuestro deseo de aportar o proponerle al instituto de trabajar en conjunto, pero evidentemente pues también hay que seguir formando grandes talentos, ¿no? O sea, y creemos que en diferentes puntos de la ciudad también existen talentos. Entonces vamos a trabajar en conjunto para detectar, para formar futuros campeones, pues como siempre decimos, campeones de la vida. En Villa Palmira, las clases se impartirán los días martes y jueves por la tarde y los sábados en curso intensivo. En el Cuculcán, las clases serán todos los días entre semana a partir de las 3 de la tarde. En ambas escuelas podrán inscribirse atletas desde los 3 años de edad. En Villa Palmira vamos a estar martes y jueves desde las 4 de la tarde hasta las 8 en diferentes horarios, desde niñas desde los 3 años hasta adelante, 12, 13, 14. Y en el Complejo Deportivo Cuculcán vamos a estar de lunes a sábado, todos los días en diferentes horarios para niñas también de todas las edades y diferentes niveles. Y como vamos a tener gimnasia estética de grupo, la gimnasia estética de grupo es un deporte mixto, entonces es importante saber que también estamos abriendo las puertas para varoncitos también. Heidi Ortega Rosado destacó que gracias a la alianza con el IDEI, el costo de las mensualidades para los atletas en estas dos escuelas será accesible y se cobrará 400 pesos para las gimnastas menores de 6 años y 425 para las mayores. Bueno, y en la lucha libre, el llamado Pancracio Mexicano pues está dándole la oportunidad a los luchadores locales de alternar con las estrellas pues de otros estados y también de las empresas grandes de la lucha libre. Y este es el caso de Suicida Junior, quien en la próxima función allá en Sinjuk el domingo va a alternar con el gran maestro lagunero Blue Panther. Con 26 años de carrera en la lucha libre profesional, el yucateco Suicida Junior se dijo estar preparado y contento por alternar con las grandes estrellas de la lucha libre mexicana, ya que este domingo lo hará con el maestro lagunero Blue Panther en la función del domingo por la tarde en la Arena Sinjuk. A todo deportista la motivación más grande es llegar a luchar con alguien que antes fue sus ídolos, o tal vez se me pasó a mí. La verdad, yo de niño veía Octagón y un día me vi haciendo pareja con él, entonces yo creo que es la ilusión de todo muchacho, de todo joven, y una inspiración para la juventud para que haya más luchadores, ¿no? Y mejorar la calidad y decir que tengo metas, ¿no? El pancracista local manifestó que en la actualidad los empresarios yucatecos y de la capital ya están mirando a ver a los luchadores de provincia. Oportunidades que dijo no se deben desaprovechar para darse a conocer. Lo padre es de que todos estos muchachos que son gente nueva tengan la oportunidad de medirse con gente de México y creo que ese es, ¿cómo puedes ser un ídolo en Yucatán si nunca lo pasas de subirlo entre los mismos? Cuando ya alterna con gente de México, entonces ya el mismo público yucateco reconoce que pues dices, ya te mediste con uno de la televisión, o sea, quiere decir que vas por buen camino. Suicida Junior y Blue Panther se medirán contra los rudos, el también yucateco Cobra Man y el japonés Okumura. Además, Cachorro Lagunero y el local Ángel Azteca chocarán contra los rudos Enigma Maya y el japonés Kamato-san, así como 4 luchas más.
Pues ahí está la actividad de lo que va a ser el próximo domingo de la lucha libre. Mañana hay fútbol, mañana por la noche en el Carlos Iturralde, la fecha 3 de la apertura 2019. Los Venados estarán recibiendo a los Leones Negros de la UDG, y en el Cuculcán, los Leones de Yucatán enfrentando a los Piratas de Campeche. Y antes de irnos, saca la garra, saca el león que llevas dentro, señor Lizama. Correcto. Como dije en la tarde, siempre ha sido querido imitarla, pero jamás va a ser igualada. La original. La original. La que nació aquí Otros hace la 3 quieren años sacar, en pero Sistemas esta es la Yucatán. original. A nombre de todo el equipo. Feliz vacaciones, por Muchas cierto, gracias. señor. Ahora Vacaciones. sí, mañana ya estaremos de vacaciones. 2 semanas te quedas con el changarro. Dubái, ¿no? Ponle todos los destinos imaginarios. La verdad, muchas gracias. Vacaciones. Se queda el señor Antonio Lizama. Y por Disfrute sus supuesto, vacaciones. estaremos en un par de semanas de regreso. En nombre de todo el equipo, muy buenas noches. ¡Saca la garra! Esta es la original. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con nosotros. Tunosusa presenta el bailongo de Teleyucatán y la mejor 90.1. A partir de las 12 del día, ven a mover el botashish con Los Méndez, Banda Canek y Liberario.